Bueno, a día 18 que escribo esto, todo apunta a que Egipto va a ceder a las presiones de la comunidad internacional y va a abrir el paso de Rafah para que la población de Gaza pueda salir de la pesadilla de desabastecimiento, bombardeo, destrucción y muerte a la que está sometida en castigo colectivo por la intención de Israel de destruir Hamás desde hace 11 días ya. Y mira, no me voy a meter en lo horrible que es que Israel y las Naciones Unidas y la Unión Europea y Estados Unidos y todo el mundo occidental espíen su culpa diciendo que para que la población inocente de Gaza sobreviva a los bombardeos de Israel, lo único que tienen que hacer es abandonar su pueblo, su casa, sus posesiones e irse a unas supuestas tiendas de campaña en el desierto de otro país. Es absolutamente abominable que se responsabilice a la población civil inocente de salvarse de esos supuestos bombardeos de objetivos estratégicos de la IDF. Pero no voy a hablar de eso aquí porque no quiero salir echando espuma por la boca y lo que yo quiero hacer es un vídeo constructivo y explicativo en el que desgrano porque esto de pedir que Egipto abra las fronteras para que los gazatíes salgan de Gaza es una idea de pura mierda. Y de esto tengo 3 razones muy claritas y un epílogo. Primeramente, y esta es la duda más de cajón, me pregunto cómo van a conseguir asegurarse en el paso de Rafah que la población que se deje pasar a Egipto no sea esos terroristas de Hamás que categóricamente son pedazos de mierda. Porque, a ver, al fin y al cabo toda la idea de bombardear Gaza es destruir a Hamás. Pero si Hamás escapa por Egipto, dejamos de cumplir el objetivo este y claro, entonces, ¿para qué bombardeamos la franja? O sea, me pregunto esto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Tienen carnet los de Hamás y van a ir pidiendo carteras? ¿O la inteligencia israelí, que no pudo predecir el ataque en su suelo donde más de 1000 personas murieron y otras tantas fueron secuestradas, ahora resulta que sabe perfectamente quién es y quién no es de Hamás? O no sé. ¿Hay perros detectores de Hamás? Es que es absurdo, de verdad, cuanto más cuando estamos hablando de gente que está en una condición súper precaria, con grandes carencias. Gran mayoría de los gazatíes no tienen pasaporte y no es para nada loco pensar que muchas de las personas que intenten cruzar el paso y salir de Gaza van a ir con lo opuesto tras sobrevivir a bombardeos de su casa, sin carnet, sin papeles, sin pruebas documentales de su nombre, identidad, relaciones familiares o dirección. Y esto además cuando el propio Estado de Israel reconoce cómo Hamás se mimetiza entre la población civil de Gaza. Porque, y bueno, esto es otro tema, distinguir entre la población gazatí y los integrantes de Hamás virtualmente es imposible, porque Hamás como grupo terrorista no viene del vacío o no se ha transportado mágicamente desde Irán a la franja de Gaza. Hay población gazatí que tras ser desplazada y reubicada en la franja y ante las durísimas condiciones de vida de allá, con carencias de necesidades básicas, violaciones de derechos, bombardeos indiscriminados, controles militares, se ha radicalizado y se ha unido a las filas de Hamás. A destacar aquí como las últimas elecciones de 2006, Hamás fue el partido político que ganó democráticamente en la franja. Con esto no quiero decir que todos los gazatíes sean integrantes de Hamás. Lo que quiero decir es que no se puede distinguir a la población civil de los integrantes de Hamás. Que esto de que se deje pasar a la población inocente a Egipto para destruir a Hamás en Gaza es una chorrada, porque Hamás obviamente no se va a quedar en Gaza esperando la incursión por tierra de Israel. Sin contar además que, también, podemos pensar que a lo mejor la población civil inocente que se pase a Egipto para vivir en un campo de refugiados en condiciones de mierda, seguramente puede que se radicalice ahí, porque ha perdido sus cosas, su casa, su trabajo, sus seres queridos por esos bombardeos de israelí, sin tener culpa ninguna. En fin, mal. Segundo, esto de pasarle la pelota caliente a Egipto es una cagada espectacular por la que se puede montar ahí. Porque, a ver, entre tú y yo, no sé si has visto las últimas noticias del país de las pirámides, pero no están para tirar cohetes. Tras la primavera árabe de 2010 y la salida de Mubarak del poder, Egipto es un país bastante inestable a nivel político. Se intenta volver a un equilibrio y consolidarse como democracia, mientras tiene una crisis económica galopante, un gobierno enormemente corrupto y numerosos grupos opositores que claman por revoluciones y guerras civiles. ¿Tú crees que a ese escenario de inestabilidad estatal no le va a afectar la llegada de 2 millones de refugiados a los que hay que vestir, alimentar, refugiar, organizar, dar educación, dar trabajo? Es que de verdad, una crisis de refugiados era la que le faltaba al duro para desestabilizar a Egipto y comprar más votos para una guerra civil en el país. Cosa que, por cierto, ya lo hemos vivido en el Líbano, señores. Por si no llegaste más allá de la Segunda Guerra Mundial en la ESO, en 1947 la ONU dictó una resolución para la creación del Estado de Palestina e Israel
con establecimiento de nuevas fronteras. Esta partición desató una guerra y al final salieron, o bueno, mejor dicho, fueron expulsados de sus casas, sea por la ocupación o por la guerra, cerca de 1 millón de árabes palestinos que se establecieron en campos de refugiados de países vecinos con la promesa de que algún día volverían a su país, Palestina. De ese 1 y poco, 100.000 acabaron en campos de refugiados en Líbano y fueron un aliciente clave que rompió la frágil convivencia multiconfesional que había antes en Líbano. Para hacerla corta, Líbano era y es, por su localización, un país de mucho trasiego y mucha gente muy diversa, con distintas religiones y un complicado y frágil balance. Imagina si son importantes estas distintas religiones en el sistema libanés, que por ley, a día de hoy, el presidente de la República del Líbano tiene que ser cristiano maronita, el vicepresidente cristiano ortodoxo, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento musulmán chiita. Tú al loro de los juegos de poder y equilibrios que hay en el país entre las distintas religiones. El caso que tras la Segunda Guerra Mundial esta convivencia pacífica entre grupos con religiones tan diversas estaba en una relativa aunque frágil paz y se aproximaban paulatinamente hacia una democratización plena y occidentalización. Pero claro, la cosa se jodió con la llegada de esos refugiados palestinos. Al llegar tantos, la mayoría musulmanes sunís, y ante el descontento generalizado con el tratamiento de la causa palestina desde la comunidad occidental, que se asimilaba a la comunidad cristiana, y con la presencia de la Guerra Fría de por medio, estalló todo en una cruenta guerra civil de 15 años, de 1975 a 1990, y de la que aún hoy se siguen sufriendo las consecuencias en Líbano. En fin, que en general, así a priori, introducir una población que huye en un territorio extranjero que tiene sus propios problemas, sus dramas, sus sistemas de organización, sus intereses y conflictos internos, pues puede convertirse en un enorme elemento desestabilizador y de al traste con el equilibrio de ese estado y desencadene más violencia, sufrimiento y pérdidas humanas, especialmente si ese equilibrio es frágil. Fragilidad estatal que, como ya he dicho, ya tiene Egipto 2 tazones en este momento, pero a la que además se le une la tarea de organizar y gestionar el que supuestamente sería el campamento de refugiados más grande del mundo y que desplazaría a un futuro incierto de apatridad a 2 millones de personas. Supongo que en las negociaciones estas que se está teniendo se estará detallando cómo se va a hacer este campo de refugiados, quién lo va a pagar, quién lo va a gestionar día a día, qué seguridad habrá, cómo se garantizará que la gente no se mate dentro, que las mujeres no sean violadas, que se tenga suficiente comida y agua y unas condiciones de vida mínimamente dignas, que las personas que se van a quedar ahí como refugiadas tengan un estatus legal y se sepa por cuánto tiempo se quedarán. En fin, que hacer un campo de refugiados no es «Ale, aquí pongo una tienda de campaña y luego se hará una ciudad». Pero todo pinta que esto es lo que se pretende hacer a base de sacar la chequera de la comunidad internacional, acá los países occidentales, que van a pagar en principio toda la construcción y mantenimiento del campo de refugiados y además van a pagar también al gobierno egipcio para que consienta que se haga en su territorio. Pero de nuevo, con la fragilidad democrática de Egipto y con sus instituciones bastante corruptas, permíteme que dude, primero, que ese dinero para el campo de refugiados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y de todas esas organizaciones internacionales de nombres rimbombantes termine realmente en ese campo de refugiados y no en el bolsillo de algún político o amigo bien relacionado. Y, por otro lado, permíteme también que dude que no nos explote en la cara el desplazamiento de toda esa población gazatí y al final no termine Egipto en otra guerra civil, otra vez por la localización específica de este campo de refugiados. Porque, a ver, lo único que está claro de la acogida de los refugiados gazatís por parte de Egipto es la localización aproximada del campo de refugiados, que sería en la península del Sinaí, y que es otra razón para pensar que este plan es muy mal plan. La península del Sinaí es el trozo de tierra triangular, en gran parte desértico e inhóspito, que conecta a África con Oriente Medio y que seguro te quiere sonar porque es un trozo de tierra con su propia historia. Allí es donde supuestamente los israelitas salidos de Egipto, con la ayuda de Moisés tras la movida esta de separar el Mar Rojo para cruzarlo, vagaron durante 40 años alimentados a base de maná enviado por Dios. Y ahí, por cierto, está el monte también en el que Moisés encontró las tablas de la ley con los 10 mandamientos.
Avanzando en la historia, la península ha formado parte históricamente de Egipto desde el 3100 a.C., con periodos de dominio otomano, luego de dominio del Imperio Británico, y con el siglo XX se convirtió en un sitio calentito de conflictos por el control del recién terminado entonces Canal de Suez. Fue invadida por un corto periodo de tiempo por Israel en la Guerra de Suez de 1956 y anexionado como territorio israelí propiamente durante la Guerra de los 6 días de 1967. Tras 15 años de dominio israelí, Egipto intentó reconquistarla en la Guerra del Yom Kippur de 1973 y tras los egipcios ganar control de la franja este del Canal de Suez, los israelíes cedieron la península a Egipto en los acuerdos de paz. Vamos, que en resumen, la zonita tiene así un dramita histórico fuertecito, al que se añade su propio drama de hoy. Con una población de algo menos de 600.000 personas de ascendencia beduina mayoritariamente, es una zona eminentemente pobre. La zona norte es el escenario de ataques terroristas cuasi diarios y, a consecuencia, sus núcleos urbanos llevan ya sometidos años al toque de queda y a un ferro control policial y militar desde el Cairo que intenta calmar los ánimos. ¿Me estás diciendo de verdad que vas a trasladar a la población de más de 2 millones de gazatíes a una zona semidesértica con una población local pobre que es poco más de un cuarto de los refugiados que van a acoger y que ya tienen su propio drama de terrorismo en un territorio que ha estado ya en fuerte disputa y escenario de sucesivas guerras, y que de verdad piensas que es buena idea? ¿No ve nadie aquí el enorme peligro de este escenario? Tanto por integrantes de Hamas pasándose a Egipto, como civiles que se radicalicen tras perder sus casas, posesiones y seres queridos, como de la fragilidad y corrupción del Estado egipcio, como de la enorme inestabilidad de la zona del Sinaí, tanto por su significación histórica como por territorio antes anexionado por Israel, como por la presencia de otras facciones de terrorismo y disenso democrático en la zona. ¿De verdad no lo ve nadie? Esta es la única solución, en serio. En vez de, no sé, que Israel deje de bombardear Gaza y violar el derecho internacional con este castigo colectivo. Es que hay que tener unos cojonazos. Me parece vergonzoso que Israel se lave las manos del bombardeo de una población civil a base de decir que se tienen que ir a otro lugar y que sea el problema de otro país cuando es Israel la que bombardea Gaza, desplaza a la población y la mata. Y me resulta muy difícil no ver en estos bombardeos un aprovechamiento de la coyuntura para hacer un despliegue militar en Gaza y anexionarse el territorio de la Franja de Gaza. Porque es eso también. Gaza también ha sido un territorio calentito y en disputa. En la resolución de la ONU del 47 era de gestión egipcia. En la guerra de 1967 pasó a pertenecer a Israel. En los acuerdos de Oslo de 1993 se pasó a la autoridad palestina y desde 2007 pasó a ser controlada por Hamas tras la elección democrática de la población civil. Pero la reparocha ya es que la comunidad internacional, acá la comunidad de los países occidentales, acá Estados Unidos y la Unión Europea, estén también presionando a Egipto para abrir el paso y realizar este plan de mierda. ¿Nos hemos vuelto todos locos o qué? Es que me parece una puta broma. No se ven las posibilidades enormes de que esto nos explote en la cara. Y bueno, estas 3 razones de peso pasan por encima que nadie le ha preguntado a los gazatíes de ninguna manera qué quieren hacer, porque los gazatíes no tienen representantes o líderes que les den voz. Y por otro lado, el drama humano, que es ser un refugiado, perder tu nacionalidad y en gran parte tus derechos. Porque son los estados los que crean las leyes, los que rigen las relaciones privadas de sus ciudadanos, los que les deciden qué derechos tienen y dónde pueden buscar justicia. Ser un refugiado en un estado tercero es estar condenado a la indigencia, a la dependencia de la ayuda humanitaria y a un futuro de apatridad y desprotección jurídica que en muchas ocasiones pasa a ser una herencia para los hijos y los nietos. Pero bueno, esto lo quiero tratar en otro vídeo desde otra óptica más seria y humanista, porque es que si no, no terminamos. Así que, en fin, todo mal, ya está, todo mal, todo este plan mal. Esta propuesta es una mierda y aquí lo que se tiene que hacer es dejar de bombardear Gaza y que se abran canales de diálogo, se devuelva a los rehenes a Israel y se ponga encima de la mesa un plan serio con medidas concretas, específicas y garantías para la creación de 2 estados o un estado binacional. Punto. Y todo lo demás son chapas que no harán más que cultivar futuros conflictos. Y ya está. Ale, chao. 1, 2, 3, 4. Bam, 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 bam,